el morral del cazador. Muy buenos días, morraleros y morraleras, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al morral número 198, que por cierto es el penúltimo programa de este año 2020. Desearos una feliz Navidad a todos. Dentro de una semana, pues si Dios quiere, yo creo que sí, que después del año que hemos pasado, una semana más vamos a aguantar. Bueno, pues estaremos celebrando el día de Navidad, un día que por cierto, pues también tendremos un morral sin falta, en el que daremos los ganadores del sorteo que tenemos puesto en marcha. Pero bueno, lo he dicho, que desearos una feliz Navidad, que paséis unos días estupendos, que disfrutéis del campo y de la caza todo lo que podáis. Y nada, que espero que estéis todos bien. Y que deciros, pues que ya tenemos listo el morral de hoy. Un morral muy especial, que como todos está hecho con todo mi cariño, pero para mí, y creo que también para vosotros, va a ser algo diferente, va a ser especial por nuestro protagonista y por lo que supone para todo el sector cinegético y el mundo rural. ¡Kia! 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 Supongo que muchos habréis identificado esta música. Es la música de la película de Los Santos Inocentes. ¿Y por qué os pongo esta música? ¿Por qué os pongo esta sintonía? Bueno, pues porque el protagonista de hoy es ni más ni menos que el gran Miguel Delibes, que este año celebra su centenario de nacimiento, y desde el morral hemos querido sumarnos a ese rosario de homenajes que está recibiendo, algunos por parte del sector cinegético, como el que le hicieron el otro día en el canal Caza y Pesca, y otros no cinegéticos, bueno, pues más vinculados a aspectos literarios, dado su condición de escritor. Pero bueno, desde el morral hemos querido rendirle un homenaje cinegético por todo lo que hizo y lo que hace, aunque ya no esté con nosotros, como decía, por la caza y por el mundo rural y por sus gentes. Realmente creo que son pocos los homenajes que se le están rindiendo a Miguel Delibes, a la figura de Miguel Delibes dentro del sector cinegético, después de todo lo que supone para nosotros. Y creo que se merece que a lo mejor, bueno, pues algún portal más, algún medio de comunicación más, homenaje a Miguel Delibes como se merece, y tenerle como referente también, que nos hace mucha falta. Nadie como Miguel supo llegar hasta la sociedad más urbanita como lo hizo él, mostrando la actividad cinegética, la verdad del mundo rural, sus necesidades, sus costumbres, tradiciones y, como no, sus problemas. Supo mostrarlo con sus libros, supo transmitirlo con sus libros, pero también con las adaptaciones de sus libros a películas como la de Los Santos Inocentes. De ahí, bueno, pues el motivo del que os haya puesto la sintonía, la música de la película, cuando hemos introducido el tema de hoy, del que vamos a tratar. Y para hablar de Miguel, bueno, pues nos van a acompañar tres personas que le conocían muy bien, dos de sus hijos, conocidos por todo el sector cinegético, como son Juan Delibes y Germán Delibes, y uno de sus nietos, que también se llama Germán Delibes. Un auténtico lujo de morral el que tenemos hoy por delante, así que vamos a disfrutar de la charla con estos tres fenómenos que nos van a acercar la figura de su padre y abuelo, con curiosidades, anécdotas y vivencias juntos. Nos van a acercar ese Miguel más familiar, más cercano, más íntimo, cómo era cazar con él. En definitiva, la figura del Miguel que menos conocemos. No me entretengo más
que ya nos están esperando los protagonistas, pero antes tenemos que ir al resumen de noticias semanales con CazaWorld y recordaros que tenemos hasta el día 24 ese super sorteo de Navidad con la colaboración de Armería La Gacela, del portal de afición de campo, de los amigos de Soloñac y de Embutidos Clavijo, que colaboran en el sorteo que ya tenéis desde hace una semana en redes sociales. Un sorteo con varios premios, como por ejemplo la camiseta del Morral, una gorra del Morral, el kit de cuchillos de Soloñac, 2 gorras de alta visibilidad de Bioamo y el lote de embutidos Clavijo, o la mochila de la marca Marcor para tus salidas al campo. Vamos, un pedazo de sorteo. Lo dije la semana pasada, para los que no tuvierais redes sociales, podéis participar a través del correo del programa, que es elmorraldelcazador@gmail.com, donde nos podéis mandar un correo diciendo que queréis participar en el sorteo, vuestro nombre, como dije la semana pasada, comentarnos qué es lo que más os gusta del programa y qué es lo que menos os gusta, y ya estaríais participando. Así que nada más. Bueno, sí, que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro, y hoy más que nunca. A las noticias. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes, Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53, y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53, y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana, y lo hacemos como siempre de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vais a estar informados de la actualidad cinegética y donde vais a encontrar esos reportajes de análisis de artículos y productos de caza con los mejores vídeos de reportajes de jornadas de caza. Estos días se puede seguir disfrutando de varios vídeos, entre los que destacamos ese vídeo buscando grandes jabalíes en Rumanía acompañando a Michel Colla y que inmortalizó mi compañero Daniel Puerta, o por ejemplo un vídeo de un rececho de corzos en alta montaña acompañando a Juan Carlos Calvo y Antonio Adán, en el que ponen a prueba el nuevo Sauer S101 Highland XTC. Todos estos reportajes y muchos más los podéis encontrar y disfrutar en www.cazaworld.com, donde podemos leer que en Palazuelos de Eresma, en Segovia, denuncian a un hombre que estaban cazando liebres en una zona vedada. Los agentes le sorprendieron con una liebre muerta y el arma cargada, mientras deambulaba con 2 perros sueltos por una finca privada no catalogada como coto de caza. Las competiciones oficiales de caza se retomarán a partir del 15 de enero de 2021. Las pruebas estarán sujetas en cada comunidad a lo dictado por sus respectivas autoridades sanitarias. Asimismo, se aplicarán protocolos anti-COVID-19 para minimizar el riesgo de contagios. Y muchísima atención con la noticia que nos despertábamos ayer jueves, porque desde aquí en el Morral lo venimos diciendo desde hace tiempo. Empezaron con el tema del silvestrismo, luego pasaron al tema de la tórtola, han empezado a tocar la codorniz y ahora van a por la perdiz. Lo venimos diciendo, que el único propósito de esta gente es el de acabar con la caza. El único propósito de esta gente es acabar con la caza, y como no estemos unidos, lo van a conseguir. Y el que avisa no es traidor. ¿Por qué? Porque los ecologistas han logrado catalogar a la perdiz roja como especie casi amenazada, usando datos sesgados
ya que la nueva lista roja mundial de las aves cataloga la perdiz roja como casi amenazada tras dar por buenos los censos incompletos de la SEO BirdLife. No es la primera vez que esta organización ecologista trata de conseguir la prohibición de la caza, como decíamos, de una de nuestras especies cinegéticas. Ya lo hizo con la tórtola europea y su conocida moratoria, también con la codorniz, argumentando un exagerado declive poblacional. Con el silvestrismo lo consiguió. Y ahora, en la actualización de la lista roja mundial de las aves en la que participa BirdLife Internacional, ¿quién son esta gente? Lo que era el aseo y lo que se ha convertido. ¿Quién son esta gente para participar en la actualización de la lista roja de aves que estén en peligro? Bueno, pues en esta lista que participa BirdLife, basándose en una propuesta que han hecho ellos, han logrado que la perdiz roja haya sido etiquetada como casi amenazada, que es la antesala de su clasificación como vulnerable, que supondría la prohibición de su caza. Así, tal cual. Podría significar la suspensión inmediata en un futuro de su caza, algo que ya advirtieron los investigadores Jesús Nadal y Sebastián Hidalgo de Trucios, que llevaría, lógicamente, asociado a importantes repercusiones económicas, sociales y ecológicas en el medio rural. Llevaría a las perdices de España a una situación probablemente irreversible en el momento en el que desapareciera su caza, que desapareciera como especie cinegética y dejaran de invertirse los millones de euros que hoy en día los cazadores, investigadores, fundaciones, federaciones ponen de su bolsillo para su conservación. La Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza también rechazaron que la perdiz roja se catalogase globalmente como especie vulnerable el pasado mes de abril, ya que la información en la que se basaba BirdLife Internacional es incompleta. Consiguieron paralizar eso, pero lo que no se ha conseguido es que la cataloguen como casi amenazada, que es la antesala de declararla vulnerable y prohibir su caza. Los datos de los que se basa BirdLife es incompleto, ya que proceden de su programa de seguimiento que se llama SACRE, que analiza las tendencias poblacionales, pero no se realizan cálculos de tamaño poblacional y basan sus conclusiones en estudios con cobertura de un territorio muy reducido. Por eso Artemisan y la Real Federación Española de Caza consideran que para abordar la problemática de la perdiz roja, en primer lugar es necesario completar la información sobre presencia, abundancia y tamaño poblacional de la especie en toda España, no solamente en 3 puntos determinados. Porque claro, si tú haces el censo el País Vasco, por ejemplo, o en Cantabria, pues lógicamente la densidad de población de perdiz es mínima. Pero en cambio, si coges La Mancha, Andalucía, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, La Rioja, todo el meollo de la península, pues al final, lógicamente, esos datos se verían modificados. Y lo dicho, que Artemisan y la Real Federación Española de Caza consideran que para abordar este problema hay que elaborar un censo completo de abundancia, tamaño y población de la especie en toda España, y a través de este censo nacional de especies cinegéticas utilizando el Observatorio Cinegético. Una herramienta que ya está en marcha y que pretende obtener información en tiempo real e in situ, pues con la implicación y la colaboración de sociedades, cazadores, gestores cinegéticos, etcétera, y crear sinergias con la administración competente para que tenga los datos y bueno, pues se puedan comparar y estén actualizados. No voy a repetirlo más, pero creo que está claro. Si no vemos que vienen por nosotros, o sea, es que no nos damos cuenta el acoso y derribo que se sufre diariamente. Es que como esta gente no trabaja, puede invertir su tiempo en molestar, por no decir otra forma, a los demás. Tienen tiempo para estas gilipolleces, para estar intentando prohibir la caza, para estar intentando ver por dónde nos meten mano, y todo pues porque a ellos no les gusta cazar, y luego son ellos los que se quejan de la dictadura. Bueno, pues aquí hay una demostración de que
pues hacen lo que dicen, y si no es por las buenas, es por las malas, hasta que lo consiguen, con lo que no están de acuerdo, a eliminarlo, a quitarlo. Eso sí, que las subvenciones no paren, que ellos tienen que vivir de algo. Qué mal camino llevamos, qué mal camino llevamos. Y a colación de todo esto, otra más. La Real Federación Española de Caza ha presentado sus propuestas a la futura Ley Estatal de Bienestar Animal, que esta es otra, que van a buscar un ordenamiento jurídico sobre la protección animal reflexivo y realista que favorezca el bienestar animal desde la ciencia, dejando a un lado prejuicios divergentes. Respecto a los perros de caza, la Real Federación Española de Caza propone que no sean categorizados como animales de producción y de compañía, aunque lo sean y estén cuidados muchísimo mejor en la mayoría de los casos que cualquier perro que no sea de caza, que haya un control oficialmente de las causas de abandono, para que sean reales los datos que se proporcionan desde, bueno, pues como el de Affinity y otras consultoras que proporcionan censos oficiales de los abandonos de los perros. Y bueno, pues actuar en la prevención del abandono y que haya un control de la cría, pero no la obligación de esterilizar a los perros de caza. Sobre todo que se unifiquen las normativas autonómicas que afectan directamente a la ordenación de tenencia de animales, zootécnicos y sanitaria, el bienestar animal de los perros. Porque bueno, pues cada comunidad autónoma ya sabemos que tiene sus normas en cuanto a la tenencia de los animales, si lo consideran núcleo zoológico o no. Y bueno, pues además la Real Federación Española de Caza ve necesario abordar la realidad práctica del bienestar animal contando con la difusión, formación y participación pública a través de la Federación y sus federaciones autonómicas, elementos básicos en la divulgación de la protección animal a los cazadores. En Valdeornillos, en Badajoz, tristemente tenemos que dar la noticia de la muerte de un cazador de 19 años por el disparo accidental de un compañero. El joven estaba cazando junto a varios compañeros, como hemos comentado, en la localidad pacense de Valdeornillos, cuando el arma de uno de ellos se disparó accidentalmente y el tiro le impactó en el abdomen y le provocó la muerte prácticamente en el acto. Así que desde Morral, bueno, pues nos sumamos al pésame de todo el sector cinegético para toda la familia y todos los amigos de este joven cazador. Y otra triste noticia, y es que la Sierra de las Villas, en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, ha fallecido un cazador de 27 años cuando, intentando cobrar una pieza de caza, se ha despeñado por un desfiladero. El joven perdió la vida tras precipitarse por un terraplén en una zona rocosa del parque donde había acudido a cobrar una pieza batida durante la jornada de caza. Pues eso, el pésame de parte de todos los morraleros para toda la familia de este joven cazador también. Ganaderos y pastores indignados. El lobo no come terneros. Nuevo caso de adoctrinamiento animalista en las escuelas. Se trata de un nuevo ejemplo de adoctrinamiento animalista en las aulas, esta vez en Asturias, donde las imágenes de un libro de primaria afirmando que el lobo no come terneros han saltado a las redes sociales, generando pues gran indignación entre los ganaderos. La Federación Andaluza de Caza solicitó el pasado jueves por cuarta vez a la Junta de Andalucía flexibilizar las restricciones de movilidad para la caza menor en Andalucía, atendiendo al bajo riesgo de contagio de una actividad que se practica de manera individual y al aire libre. Según ha podido saber el organismo federado andaluz, en estos momentos sus propuestas están siendo analizadas por el Comité de Expertos contra el COVID-19 de la Consejería de Salud, que deberá tomar una decisión definitiva respecto a todas ellas. Cinegética, la feria más internacional, nuestra feria ya tiene fecha definitiva. Tras la evolución de la crisis sanitaria, el Consejo de Administración de Cinegética ha decidido que las fechas más seguras para llevar a cabo la feria con seguridad son los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2021. Los cazadores de Navas del Rey han sido criminalizados tras el conflicto entre ayuntamiento y ciclistas. La Real Federación Española de Caza y la Federación Madrileña de Caza han denunciado la criminalización del colectivo cinegético en este conflicto surgido entre el Ayuntamiento de Navas del Rey y el Club Circuito Scott 7 Estrellas por la realización de una prueba ciclista, una polémica que desconocían por completo los cazadores de la localidad.
aumenta un 300% la caza de jabalíes y corzos en León. Es uno de los datos relativos al significativo aumento de las capturas de especies cinegéticas a lo largo de la última década en Castilla y León, donde las superpoblaciones causan verdaderos estragos. Buenas, somos Armería La Gacela, estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31, nos dedicamos principalmente a la caza, a la pesca, la hípica. Nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 65869 3101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono, como en nuestra web armerialagacela.com, como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos. Afición de Campo, tu tienda online de ropa, textiles, artículos y complementos para la caza o para el campo, patrocina esta tertulia. Con todo tipo de textiles y complementos a vuestra disposición en www.aficiondecampo.com, que además podrás personalizar a tu gusto con el nombre de tu empresa o con el logo de tu sociedad de cazadores o grupo de redes sociales, en el número de teléfono y WhatsApp 633-908-608 o en www.aficiondecampo.com. El morral del cazador. Castilla, Castilla mía, Castilla de mi ojín, vive Castilla despierta, no puedo verte morir. En mi van nacerá otro Rodrigo, con su arrojo dispuesto a luchar. Despierta Castilla, despierta, tú naciste para cabalgar. Bueno, morraleros, pues vamos ya con la tertulia de cada viernes y como se adelantaba en el editorial, no podíamos terminar este 2020 sin rendir el homenaje que se merece al cazador y escritor que a muchos nos representa, al cazador que escribía y con el que, bueno, pues muchos hemos crecido como personas y como cazadores con sus obras literarias. El 16 de octubre se cumplieron los 100 años del nacimiento del gran Miguel Delibes y siendo para mí un referente y siendo El Morral un programa de caza de la de verdad, de la de escopeta y perro, un programa en el que tratamos aspectos de conservación, de gestión y respeto por el campo y la naturaleza, pues no podíamos dejar este extraño año atrás sin una tertulia en la que se rindiera el homenaje que se merece por parte del sector cinegético a Miguel Delibes. Y por ello pues me he rodeado de las personas que mejor le han conocido, los que han compartido más momentos con él, tanto en el campo como en la intimidad, y de las personas pues que mejor nos pueden acercar la figura de Miguel. Germán Delibes, arqueólogo, cazador y profesor universitario emérito en Valladolid, e hijo de Miguel Delibes. Bienvenido al Morral. Buenos días, Javier. Buenos días, Germán. ¿Qué tal todo? Pues nada, bien. Por aquí andamos capeando el COVID. Bueno, eso, mientras le vayamos capeando una de derecha y otra de izquierda, eso está bien. También nos acompaña Juan Delibes, biólogo, cazador e hijo de Miguel Delibes. Bienvenido a tu casa de nuevo. Es un placer el volverte a escuchar en el programa, Juan. Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues igual que tu hermano, capeando un poco. A ver, no nos queda otra. Yo creo que como el 90% de los españoles. Luego hay un 10% pues que se lo salta a la torera. Pero vamos, el resto estamos ahí. De los españoles y de la humanidad. Y de la humanidad, totalmente, sí. Totalmente. Bueno, y completa esta cuadrilla otro Germán Delibes, cazador y profesor de primaria en Nava del Rey, en el colegio pues que lleva el nombre de su abuelo. Germán, bienvenido al Morral. Muy buenos días, Javier. Bueno, un placer también el poder contar contigo. 2 generaciones de Delibes y bueno, pues antes de nada, daros las gracias de corazón por estar hoy aquí en el Morral, porque realmente no os imaginéis lo que supone para mí que estéis aquí y la ilusión que me hace la tertulia de hoy. Cuando yo, por ejemplo, pues leía las aventuras de Lorenzo Omelecio en Diario de un Cazador o las charlas de vuestro padre y abuelo con el Barbas, por ejemplo, en el libro de la caza de la perdirroja, pues jamás me podía imaginar que años después iba a acabar en una charla con vosotros. Nada, pues es un placer para nosotros, Javier.
Bueno, antes de nada, comentar este año especial por ser el año del centenario de su nacimiento, pero supongo que notaréis muchísimo, aunque sea en otras circunstancias también, el cariño que se le tiene a vuestro padre y abuelo y lo que significa para el sector cinegético y el mundo rural, ¿verdad? A mí lo que más me ha impresionado desde la muerte de nuestro padre es sin duda eso, el cariño que ha generado en todo el mundo, que es un espectáculo. Vamos, yo tuve la malísima suerte de no estar en España cuando murió. Bueno, estaba en Panamá y llegué pues pocas horas después de que hubiese muerto, entonces con una tristeza infinita. Me lo comunicaron en el avión, tuve que llegar a Valladolid como pude en taxi, y cuando llegué con mi mujer y mis hijos, claro, dentro de una tristeza horrible, vi que en la Plaza Mayor había una cola de gente que se salía de la Plaza Mayor, que daba vueltas por otras calles, y pregunté qué era eso, y me dijeron no, que era el velatorio de Miguel Delibes, que era gente que quería despedirse de él, y me quedé tan impresionado que, bueno, que lo primero que hice fue ponerme a la cola. Luego ya pensé, claro, que era absurdo, ¿no? Y tal, ponerme yo a la cola después de lo que había sufrido sin poder estar esos últimos momentos allí. Pero bueno, eso se repite ahora, 10 años después de la muerte. Es impresionante el cariño que ha generado en personas, instituciones. Ha habido muchísimas actividades en este centenario y ya os digo, ¿no? Si leéis en cualquier lado los artículos que diariamente se publican en prensa, las cosas que salen en televisión y en radio, todos son manifestaciones de cariño hacia Miguel Delibes. Es curioso como una persona que la han tildado de huraña, yo esa faceta huraña que posiblemente la podría tener en determinadas circunstancias, pero que no era su personalidad, sin ningún género de dudas. No, para la gente cercana y demás, claro. Él era una persona con mucho sentido del humor y muy cariñoso y divertido, y se estaba riendo cada 2 por 3 y demás. Pues para una persona que le han tildado de huraño, el hecho de que le quieran tanto, vamos, significa que algo ha transmitido, sin duda ninguna. Sí. Germán. No lo era tanto, evidentemente, claro. Fuera del ambiente familiar sí que lo era un poco, no le gustaba todos los actos esos multitudinarios y demás, pero en el ambiente familiar sí que era muy gracioso y tenía, era muy cercano. Claro. Pero... A mí me parece, hace relativamente poco, en un artículo publicado en El País, titulaban "Todos quieren a Delibes". Bueno, algo tenía que tener Delibes, efectivamente, para que haya tenido una aceptación tan generalizada, ¿no? Claro, yo creo que también lo que estáis hablando vosotros, pues en el círculo más cercano, en el círculo más familiar, pues lógicamente es como todos tenemos nuestro carácter y bueno, pues no todo el mundo a lo mejor tiene esa capacidad de, cuando está de cara al público, de mostrar todos sus sentimientos. Oye, a lo mejor también era un método de defensa ante una persona que se exponía también mucho, como era vuestro padre y abuelo. Claro, él decía, llegó a escribir incluso, que no le gustaban los actos solemnes. Dice, incluso desde niño, la mera posibilidad de disfrazarme de monaguillo me horrorizaba. Dice, y la primera vez que me vestí de monaguillo se me cayó el incensario con las brasas encima de una alfombra, la quemé por completo, dice, y me llevé una reprimenda importante del cura. Así es que esa era un poco la manera de ser de Delibes ante los actos multitudinarios, como dice. Juan, ¿ibas a decir algo? No conocía yo esa historia de monaguillo, pero vamos, era digno de excomunión lo que le pasó, vamos. No, pues lo escribe, en algún sitio está escrito por él. Yo creo que también otro de los motivos por los que hay tanto cariño hacia Miguel es la defensa a ultranza, ya no solamente de la caza y de la conservación de la naturaleza, sino también del mundo rural, algo que yo creo que es muy importante. Sí, sin duda, vamos, el mundo rural fue el campo que pisó Miguel Delibes y siempre le atrajo poderosamente, vamos, íbamos de pesca, de caza, salíamos al campo y gran parte del aliciente para él era descubrir nuevos personajes. Yo siendo muy niño, ahora haciendo memoria ya después de su muerte,
he recordado que conocía a muchos personajes que le han dado mucho juego, que han sido protagonistas de sus obras, como por ejemplo el señor Cayo, el disputado voto del señor Cayo, que ha habido de todo, ¿no? Porque hasta en un periódico local se atribuía la figura del señor Cayo a una persona con nombres y apellidos que se llamaba de otra manera. Yo me acuerdo, yo era muy niño cuando fuimos a Cortiguera, un pueblo abandonado, que vivían 2 matrimonios que no se hablaban entre ellos, que a mi padre, bueno, el pueblo era una maravilla y lo sigue siendo. No tanto porque han expoliado mucho, pero sigue siendo muy atractivo. A mi padre le llamó poderosísimamente la atención a aquellos personajes y sobre todo hizo amistad con uno de ellos que se llamaba Cayo Fernández, como él no le cambió el nombre cuando luego escribió su novela y demás. Y volvimos, me acuerdo que muy a menudo a hablar con el señor Cayo. Recuerdo los personajes que descubría cuando íbamos de pesca, que también le atraían. En su mundo de pescador, como era muy autodidacta y solitario, solo iba conmigo prácticamente, con Germán también le acompañaba de vez en cuando, a León y demás. Me acuerdo que conocía muchísimo a los guardas, era íntimo amigo de muchos guardas, de muchísimos guardas, y le encantaba siempre comer con ellos, hablar con ellos, le querían mucho. Claro, eso es lo que iba a comentar yo, Juan, que cuando éramos pequeños a nosotros nos llamaba mucho la atención que nuestro padre dedicaba mucho tiempo a hablar con la gente del campo, y yo a veces me desesperaba, porque claro, yo no veía más allá de, una vez que salía de Valladolid, de coger la escopeta y no parar a lo largo de sol a sol, ¿no? Y nuestro padre, en cambio, hablaba mucho con la gente, de manera que yo creo que cuando se habla de la caza y de la pesca de Miguel Delibes, yo creo que para él no fue solo el placer de la práctica cinegética o de la propia pesca, sino que le dio muchas satisfacciones, le permitió entrar en contacto con las gentes de Castilla, con los paisajes de Castilla y con el habla de Castilla. De manera que bueno, la actividad cinegética en ese sentido yo creo que fue muy enriquecedora. Y luego yo creo que también es muy importante tener en cuenta que la mirada de Delibes sobre Castilla y sobre en general el mundo rural no fue meramente contemplativa, sino que fue también muy reivindicativa. A Delibes le importaba mucho cómo vivían, cuál era la calidad de vida de sus vecinos del campo. Sí, siempre preocupado pues de los más pobres. Hay muchos libros que son de auténtico compromiso. Cuando uno lee Castilla habla, uno se da cuenta efectivamente de las penurias del campo, de las dificultades de la gente, y algunas de las novelas, como es bien sabido, por ejemplo Las ratas, pues son también reivindicativas en ese sentido. Él lo decía, de lo que no me dejaron denunciar en el periódico, porque la censura en la prensa era implacable, lo pude al fin y al cabo decir en las novelas. De manera que eso, junto al disfrute del campo por parte de Delibes, había también ese compromiso de intentar defender los derechos de la gente del medio rural. Oye, una pregunta, ¿cómo se está yendo la temporada esta tan atípica por el COVID y los confinamientos? ¿Habéis salido a cazar de normal o os ha afectado de lleno? Pues mi padre y yo en Valladolid, que no tenemos límite provincial ni únicamente de la comunidad, pues estamos pudiendo salir a cazar. Teníamos esa incertidumbre al principio, de ese pesar de podernos quedar sin caza, y de momento hemos cumplido cada domingo. Creo que Juan ha tenido más dificultades. Me parece que Juan ha tenido más problemas. Sí, yo no sé si lo dice Javier porque escribí un artículo hace una semana, justo en el ABC, en el que estudié mucho que era cómo estaban actuando los países en el mundo hacia los cazadores en periodo COVID y también en España. Y bueno, pude comprobar con cierta satisfacción que a nivel general, la caza se ve como una actividad necesaria, imprescindible, y casi todos los países del mundo, en prácticamente ningún país del mundo se ha cerrado totalmente la caza. Hay limitaciones en casi todos, pero en prácticamente todos se dan facilidades para cazar, sobre todo por gestión de poblaciones. Esa es la excusa que se pone. En España 3/4 de lo mismo.
y las autonomías del PP anunciaron en el periódico, en El Mundo, que iban a abrir a los cazadores para ver, cosa que no ha sido verdad, porque ni Andalucía ni Madrid. Y es particularmente doloroso lo de Madrid, porque ¿qué ocurre en Madrid? Que como es una autonomía geográficamente muy pequeña, sin extensión apenas, y vivimos muchísima gente dentro, pues el 90% de los cazadores cazamos fuera de la autonomía, y ya han descubierto, bueno, pues entre otras cosas que me consta, tengo mis soplones por ahí, que los responsables autonómicos han descubierto que confinando se queda todo el gasto en Madrid, que es verdad, es impresionante. Yo me he dado cuenta con estos confinamientos de que cualquier fin de semana del año medio Madrid se marcha, porque cuando les obligas a quedarse es increíble cómo está esto. Bueno, ayer había unas imágenes, Juan, en la televisión, que era impresionante. Madrid estaba cuajado de gente en la calle. Pero te refieres, Germán, a Madrid capital, a Madrid la capital. Plaza Me llamó la atención. Y claro, sí, mira, probablemente tiene su parte buena de gasto, como dices, pero luego, por otro lado, no cabe la menor duda de que esas aglomeraciones también pueden ser peligrosas de cara al posible contagio, ¿no? Sí. Y además... Sí. Fijaos, yo tengo hasta miedo. Yo los sábados y domingos salgo muchas veces en bici, me gusta andar en bici, y en diario no me atrevo a salir desde mi casa porque tengo que hacer a lo mejor 3 o 4 kilómetros de calles hasta que salga a un sitio ya más seguro. Y en sábado y domingo sí que me atrevo porque hay muchísimo menos tráfico. Hasta ahora, amigo, ahora en época de confinamiento no me atrevo porque hay tal tráfico el sábado y el domingo, tal cantidad de bicis en los carriles, ahí hay miles y miles de gente se nota mucho. Montando en bici. Y bueno, me consta que la Comunidad de Madrid, uno de los argumentos que he hecho así, pues ahora se va a quedar todo el gasto en Madrid, porque claro, efectivamente somos clientes de numerosísimos establecimientos hoteleros y demás, y efectivamente todo el mundo se queda en Madrid, pero claro, los paganos, entre otros, somos los cazadores que hemos invertido miles y miles de euros en cotos que hemos arrendado, que estamos manteniendo fuera de nuestras provincias y que no podemos salir de la provincia. Y por otra parte, Juan, de manera un tanto contradictoria, porque, hombre, no lo sé, es posible que en algunos casos, en determinadas cazas, se puedan producir aglomeraciones, en el caso de grandes monterías, de decenas y decenas de puestos, pero en la caza más simple, en la caza en mano, bueno, mayor aislamiento y menor peligro de contagio no puede haber. No puede haberlo, claro que no. No. No, además las grandes monterías, digamos, las grandes monterías comerciales han suspendido la mayoría, todas. sí. Sí, y las pequeñas hay protocolos bastante interesantes y buenos, muchas no puede haber comidas. En Extremadura, por ejemplo, y muchas otras las tiene que dar un centro, si las hay, tiene que darlas un centro profesional especializado en mantener a la gente alejada y demás. No sé, hay cosas muy curiosas. En Bélgica, por ejemplo, me encantó porque se pueden dar batidas, ojeos, monterías, pero tiene que ir la gente en grupos de 4 y los que sean necesarios, y cada grupo no se puede acercar a menos de 25 metros de otro grupo. Sí, como los grupos burbuja que están haciendo aquí, pues... Sí, no, si son ideas, ha sido muy bonito lo de estudiar todo lo que... Hay un trabajo de la FACE, me lo puso fácil, que era largo en inglés y tal, pero se veía todo lo que hacían todos los países del mundo para cazar con el COVID. Y bueno, pues hay medidas muy ingeniosas, muy interesantes. Claro, los desafíos nos obligan a buscar respuestas nuevas a los problemas. Claro. De todas formas, Juan, por ejemplo, hablando con tu querido Paco León, con nuestro querido Paco León, grabando el programa de Montería, nos la confirmó que este año, bueno, pues ya no las orgánicas, sino que se están dando pues monterías más sociales, por lo que tú estás hablando, no tan comerciales, porque viene mucha gente de fuera y se han tenido que suspender, pero que muchas medidas de seguridad y que la gente es súper respetuosa, Que es verdad que hay que estar encima de la gente porque, bueno, pues al final pues uno se relaja, al final, bueno, pues la junta de carnes, pero que a medida, en rasgos generales, que la gente sí que se está sabiendo comportar. Nada, de estas cosas, Germán, el otro Germán y yo no te podemos decir nada, porque igual que Miguel Delibes solo somos de caza pequeña. No, escucha, pero igual que yo, caza pequeña, aunque a mí me gusta mucho el rececho, que es lo que más me gusta, junto a la caza menor, y luego con la paralela, eso no la cambio por nada. Claro, la paralela. Yo soy más de superpuesta. Bueno, vale, también nos vale. Mira, una cosa, Germán, que no he mirado, Germán, mi sobrino,
ha heredado mis 2 escopetas, la superpuesta original que me compró, nunca te he hablado de ella, pero me la compró tu abuelo, mi padre, cuando nos compraba muchas veces el regalo, digamos, todos con una escopeta de un cañón del 16. Yo creo que era al terminar el bachiller, ¿no, Juan? Al terminar el bachiller, era el regalo de aprobar el bachillerato, una escopeta, la que tú quisieras. Entonces, toda mi familia tiraban con paralelas del 12. Entonces, yo, que pues chico, no sé, tiraba bien con la de un cañón del 16, me dio por comprarme una superpuesta y a mi padre no le gustó nada. No me lo quería decir, pero bueno, me lo insinuaba sin parar. Pero no querrás otra que cuando llevaba ya 2 semanas y no mataba nada, pero no es que te va mal esa escopeta, que vamos a la armería y la cambiamos y tal. Y yo cabezón. Pero son cosas que se repiten, Juan, porque a mí me pasó lo mismo con mi hijo, con Jorge, cuando se compró una escopeta del 20 repetidora. Yo con una repetidora, yo creo que solamente he tirado una vez, y la verdad es que no guardo muy buen recuerdo. No me hice a ella en absoluto. La repetidora, sí, sabes, a lo mejor se la compró Jorge porque yo tuve una del 20, cacé muchísimo con ella. La repetidora es muy dañina, en el sentido, es una gran escopeta, son buenísimas, están perfeccionadísimas. Pero el tercer tiro, son ligerísimas y va siempre cargado. O sea, vosotros que tiráis con armas de 2 cañones, sabéis que, bueno, que es raro el día que no te sale algún bicho cuando tienes la escopeta abierta, vamos. Y con la repetidora no te pasa nunca. Como se carga por abajo, además rápido, la tienes cargada siempre. Entonces ya no es por los 3 tiros, que eso yo personalmente nunca los usé más que una paralela, vamos, pero es que está siempre cargada, es muy ligera, es muy matadora, sin duda ninguna, pero yo, que tiré con unos años, 2 o 3 años con una repetidora del 20, la dejé porque las repetidoras, al expulsar, pues siempre hay algún cartucho que no encuentras, y me ponía enfermo, aunque solo sea uno al día, me ponía enfermo el no poder, el dejar mi huella y dejarlo, y por eso me cambié a una superpuesta del 20, que es con lo que tiro ahora prácticamente. Pues lo que estabas tú comentando, Juan, de la superpuesta, que no querías que tirara, porque eso, lo que decía Germán igual, a mí me ha pasado lo mismo con mi padre una vez cazando. Se compró una Lurona, una superpuesta, y claro, acostumbrados a tirar con la paralela de siempre, yo veía que fallaba las perdices y le dije, papá, no puedes tirar con eso, tienes que cambiar de escopeta. O sea, que como yo ahora las fallo con paralela, con superpuesta, con repetidora, con todo. Son los años. Bueno, no, eso es que cada vez somos más ecologistas. Oye, pero Delibes en todo caso, en algún caso, llegó a escribir, yo no me acuerdo ya muy bien dónde, pero decía que la auténtica caza en realidad tenía que hacerse con escopeta de un solo tiro. Monotiro, y yo creo que tenía bastante razón. Es decir, que puestos a pensar en que pueda haber cada vez menos caza, o pueda haber no mucha caza, pues una manera de seguir divirtiéndote es dando alguna oportunidad más a las piezas, ¿no? Realmente con una escopeta de un tiro eso se solucionaría. Sí, no, y además tendríamos más presión a la hora de efectuar el lance, pues decir, oye, tengo una oportunidad. O sea, yo creo que sería una autoexigencia mayor. Quizá tiraríamos mejor, apuntaríamos más para asegurar el lance. A mí me pasó que yo empecé a cazar con una escopeta del 20, con una paralela del 20, y me he tirado pues hasta los 25 años tirando con ella porque me adapté muy bien y porque, bueno, pues me dijo, tú empiezas con esta escopeta porque vas a aprender mejor. Y luego, bueno, pues cuando ya pasé y me cambié al 12, pues la verdad es que se nota, pero el calibre 20 es un calibre estupendo. Sí, el calibre 20, mira, yo que tiro, conocí y conozco a Carlo Riccini, este hombre que ha promovido el calibre 410 en Italia primero y luego en todo el mundo. Y 410, Juan, que es un 12 milímetros. Es un 12 milímetros. El que tengo yo, Riccini, y este hombre, Carlo Riccini, que entiende muchísimo y hace plomeos y pruebas en su casa, me decía, mira, el 20 actual, Germán, para que lo sepa, Germán y yo tiramos con el 20 desde hace muchos años, dice, es igual o mejor que el 12 antiguo. Que claro, el 12 ahora será mucho mejor todavía, me imagino, pero me decía que el 20 actual es igual que el 12 de hace 15, 20 años, vamos, que tiene la misma eficacia, alarga lo mismo, plomea parecido y tal y cual. Nuestro padre no era muy
devoto de las armas, tenía su escopeta y tal, pero salvo en sus primeros años que tiraba con una escopeta del 16, utilizó el 12 siempre. Y ya no era una persona así encantada de pensar en comprarse una escopeta nueva, tenía su escopeta y una que había pertenecido a su padre. Que por cierto, la escopeta de mi padre, con la que él cazó siempre, que es una del 12 preciosa, paralela, española, ligerísima, la heredé yo, la sorteamos entre todos los hermanos, y claro, yo tiro con calibres pequeños, tiro con el 20, que es el grande, o con el 410, que tiro mucho con ella también, y me encanta, pero a veces pienso que se me está pasando ya el arroz sin usar la de mi padre, y la querría usar algún día, me parece como un antiaéreo, como los cañones de los destructores, ¿sabes? Y hombre, escribí un artículo... Está muy bien enseñada, hombre. Hombre, esa bien enseñada ya. Sí, pero era un poco bailarina. Pesaba demasiado poco. Nerviosa. No, la llevé a una armería para que la ajustara. Vamos, me dijeron si está bien, que me dijeron que estaba perfecta, impoluta. Y me dijo el armero, lo que es un poco nerviosa. Y yo escribí un artículo sobre esto, Javier, ¿Sí? Y me dijo que era nerviosa y yo pensé, ¿qué será una escopeta nerviosa? No tenía ni idea. Entonces me acuerdo que era la media veda y salí, di una vuelta a una en Valladolid, me senté debajo de un pino porque no veía nada y de repente veo cuando estaba sentado que viene zigzagueando, hace bastantes años ya, una tórtola. Sí. Entonces me preparé, pero claro, había bastante maleza y la tiré al momento que se tapaba detrás de un pino. Entonces, bueno, el tiro me pareció, ya os digo, como los cañones del Navarón. Cayó medio pino al tiro y la tórtola detrás. Y me pegó un meneo en el hombro, me dio un culatazo y entendí entonces lo que era una escopeta nerviosa. Y al ser ligera pegaba unas cosas espantosas. Esas anécdotas, pues eso, esa lo que dice Germán, hijo, que vienen enseñadas. Lo que pasa es que, bueno, pues todo va evolucionando. Sí, pero en el caso de nuestro padre yo jamás hubiera dicho que la escopeta era nerviosa, tal vez porque él no lo era demasiado, pero tenía siempre la sensación de que igual de sosegado que mi padre era su escopeta, disparaba poco, habitualmente no se prodigaba disparando a piezas largas, era bastante efectivo, partía muchas veces con el campo. Yo hubiera pensado siempre una escopeta bien enseñada, claro, y sin demasiadas dificultades de uso. Te pasa igual que con los perdona, Germán, que ahora iba a comentar una cosa, pero quería comentar que también es como el perro de caza, o sea, es una prolongación del cazador. O sea, si yo lo tengo comprobado, si el cazador es un cazador nervioso, ansioso, que no puede parar, el perro cuando caza igual. Sí, claro, con el tiempo, hombre, lógicamente, si tú sacas a un perro de un año, pues la juventud le hace que tener más ímpetu, pues el salir con mucha fuerza, pero cuando ya los perros se van asentando, si tú eres un cazador tranquilo, que como estaba diciendo Germán, como era Miguel, que partía con el campo, que iba sin esa ansiedad que hoy en día algunos todavía van, el perro caza como tú, como se adapta a ti. Y lo que estamos hablando de la escopeta pasa lo mismo. Yo contaba hace poco tiempo en un pequeño artículo, ya no sé dónde se publicó, lo que nos pasaba con la perra de un hermano de Germán, mi hijo, de Jorge, de otro. Y íbamos de caza a 100 kilómetros de Valladolid aproximadamente y llevábamos, qué tiempos aquellos, si me hubiera visto la Guardia Civil, llevábamos a la perra en los pies del copiloto. Sí, claro. Y se conoce que nosotros, conforme nos íbamos acercando al cazadero, nos íbamos enardeciendo y cada vez íbamos hablando con más nervios, con más pasión, y nos llamaba la atención que la perra naturalmente no veía que estábamos llegando al cazadero, pero iba poco a poco jadeando y cada vez mostraba más ansiedad y no había manera de pararla ya hasta que no paraba el coche y se bajaba a cazar. Es decir que efectivamente lo del perro que cuentas es cierto. Sí. Yo lo tengo comprobado. Germán, hijo, si de por sí cazar con un abuelo es especial, aprender de ellos es especial, hacerlo con tu abuelo, por lo que simboliza, por lo que supone, debe ser aún más especial, ¿no? Hombre, claro, la verdad es que siempre, bueno, yo siempre digo que el abuelo era muy riguroso,
a la hora de enseñarnos y a la hora, pues eso, con un nieto me imagino que todavía más, sobre todo los temas de la seguridad con el arma, procurar no ir apuntando aunque estuvieses lejos, pues eso, no encañonar en ningún momento, cosas que se le quedan a uno grabado y que intenta inculcar a su hijo, pues eso, cada vez que vas a pasar va a poner el seguro, abrir la escopeta cuando se acerca un cazador, cosas que luego veo poco en el resto de cazadores, y a veces sí que es verdad que echo de menos toda esa rigurosidad con la que el abuelo trataba estos temas. ¿Cómo recuerdas tus primeras jornadas de caza con él? ¿Qué es lo que más recuerdas? Y si te acuerdas de alguna anécdota que seguro que te acuerdas. Sí, hombre, ya los últimos años sí que cacé con él y bueno, pues era todo un estratega a la hora de llevar la mano y pues lo mismo, igual de riguroso que era con el tema de la seguridad. A la hora de llevar la mano yo recuerdo alguna que otra bronca, pues eso, por adelantarme o por atrasarme. ¿Pero porque a él siempre le gusta ir de punta? No, iba a la ladera, generalmente en la pestaña o en el centro de la ladera, y los que trabajaban eran los dos contertulios que tenemos aquí, Juan tío por los bajos y mi padre por el páramo, que iban haciendo el trabajo sucio para meter las perdices al centro. Eso es, sí. Eso es. Pero alguna que otra bronca me he llevado, vamos, de no te adelantes, aún no viéndole, él no le veía a él y se oía en medio entre los pinos y demás, no te adelantes, o sea, digo, ibas casi más pendiente del abuelo que del lance, claro. Mira, respecto a lo que cuentas, ayer me llamó un amigo de Valladolid, cazador, que Vicente, para que lo sepáis los germanes, Paul, que caza en Valladolid con una cuadrilla, y hablamos, bueno, ¿qué tal se os ha dado y tal? No sé. Y dice, mira, me dice, yo estoy desolado, yo me eduqué con tu padre y con vosotros, me dice, en la caza en mano. Claro, sé que esto es una estrategia muy rigurosa, que hay que llevar la mano con rigor, dice, y la gente con la que caza es que no sabe. No, estaba desolado. Y claro, es que se nos van las perdices, no hay muchas. Dice, ayer metimos 20 perdices del páramo a un sucio que sabíamos, y los dos que tenían que ir por el sucio se habían abierto tanto que iban a 2 kilómetros, se quedaron ahí solas. Y dice, me recuerda mucho, dice, a mí me enseñó tu padre y tal, esto que era muy serio, que era una estrategia que a seguir con mucha disciplina, y la gente con la que cazo no lo hace así, y es muy común, a mí también me pasó al salir de la cuadrilla familiar. Para nuestro padre la caza era una estrategia absoluta. Total. Entonces el qué tal llevar la estrategia cada día era algo que consignaba en su diario y tal, si lo habíamos hecho bien, si lo habíamos hecho mal, al margen de lo que hubiera caído. Y yo veo mucho, también me desespero cuando cazo con cuadrillas ajenas o desconocidas, que en general hay un desmadre y un descontrol y una falta de coordinación brutal. Yo he cazado mucho, he cazado mucho sin escopeta al principio, cuando no podía cazar, pero en mano. Y siempre la base, me decía mi padre, era mirar a un lado y a otro, no perder a tu compañero nunca de vista y no adelantarte. Y además es que me lo decía, dice, hoy vas a cazar sin escopeta, y cazaba sin escopeta, y así era como aprendí yo a cazar. Es curioso, de todas formas, lo importante que es la compenetración de la cuadrilla. Lo decía Miguel Delibes concretamente que era una maquinaria prácticamente perfecta, y yo desde luego me admiro, me recuerdo de pequeño cuando cazábamos, pues fundamentalmente era una cuadrilla familiar, cazábamos varios hermanos, un hermano de mi padre y mi padre, y sabía perfectamente cada uno su cometido, y en el escenario que fuera daba lo mismo, es decir, que no tenía por qué ser un lugar conocido, cada uno sabía perfectamente cuál era el lugar en el que tenía que estar y el momento en el que tenía que estar. Y eso desde luego es una cosa excepcional, es decir, que era un funcionamiento como de un reloj suizo. Sí, porque la gente muchas veces se piensa que las perdices se tienen que cazar nada más salir del coche, y todo lo contrario, muchas veces se matan al final del día cuando ya las has metido al centro, como decía Germán Hijo, después de dar las 3 o 4 vuelos, y cuando al fin te pueden salir a tiro. Pero la gente es que tiene mucha ansiedad muchas veces. Hay mucho chupón, Javier, eso es lo que pasa. Es necesario paciencia, pero además yo es que creo también que las perdices en buena medida han evolucionado, son distintas a las que cazaba cuando yo era niño, que eran mucho más tontas. Yo recuerdo que cuando era niño metías un bandito de perdices
a lo mejor en la Castilla más despoblada, pues en un maizal o en unos pinitos. Sí. Si las metes ahora en unos pinos, te van a salir a 2 cuartas de altura zigzagueando los pinos y no las vas a ver. Tapadas, entonces, sí. tapadas. Entonces te salían hacia el cielo, pero perpendiculares hacia el cielo, como tontas, como no he visto salir yo ya perdices, pero yo recuerdo de muy niño, o en los maizales, un maizal que había en la Ribera del Duero, que las metíamos ahí a veces, y un maizal alto de 2 metros. Sí, Son difíciles de cazar los maizales, ¿eh? Claro, pero es que eran muy tontas, las perdices te salían hacia el cielo, entonces te lo ponían fácil. Juan, ahora entre que cada vez son menos tontas y uno cada vez más mayor, lo tengo crudísimo. No hay manera de bajar una perdiz. Germán, ¿tú nos vas a tener que dejar? Sí, en breve, 5 minutos. Vale. Tengo 5 minutos. Vale, pues aguantamos entonces. Una pregunta que os quería hacer a los tres, y es que yo creo que Miguel hizo algo muy difícil, algo que a nuestras generaciones nos está costando mucho. No sé si será pues por la evolución de la sociedad, que cada vez es más urbanita, pero Miguel consiguió llegar a la sociedad urbanita con sus libros y luego pues con la adaptación a las películas de sus libros, el mundo rural, la vida en los pueblos y la caza, pero no cualquier caza, o sea, ese respeto, la esencia de la caza, y luego pues la necesidad de que se efectúe una caza responsable y sostenible, algo que es muy complicado hacerlo llegar, porque fíjate, Juan, tú lo sabes, hoy en día los medios de comunicación es tan difícil llegar a la gente urbanita, y vuestro padre y abuelo lo consiguió con los libros y con las películas. Sí, hoy que buena parte de la sociedad está en contra de la caza, es relativamente frecuente escuchar, no, a mí no me gusta la caza, no me gusta la gente que mata animales. Bueno, me gusta la caza de delibes, como si fuera una caza aparte. Claro. Yo creo que es pues lo que tú dices, que él lo supo divulgar y explicar mejor que otros, que la caza, pues eso, no es para nada un crimen, y sí que tiene mucho que ver con meterte de lleno y conocer y impregnarte del todo de lo que es el mundo y la cultura rural, ¿no? Claro, yo creo que la caza en Miguel Delibes era simplemente una prolongación natural de la cultura rural, del medio rural. Es decir, que todavía me da la sensación de que en los pueblos el animalismo tan exacerbado que se da en las ciudades, pues realmente no se conoce, y es que la gente entiende que lo queramos o no lo queramos, los hombres vivimos aprovechando los recursos de la naturaleza, y la caza ha sido un recurso más durante mucho tiempo y todavía lo sigue siendo en el medio rural. Sí, pero pocas veces hablaba tu padre de el tema económico en la caza, ¿eh? No era algo, no lo asociaba tanto a la economía, sino pero a yo un no recurso. digo que sea tanto la economía, claro, como saber que había el individuo, el cazador castellano, si podía salir a por una liebre en vez de a por una perdiz, salía por la liebre porque se la iba a comer. Eso es, como recurso. Claro, sí. Sí, que hoy en día muchas veces nos obcecamos a lo mejor en defender la caza como, bueno, pues como elemento económico, pues porque supone que en verdad es cierto, o sea, supone muchas veces el sustento económico de muchas zonas rurales, y ahora, por ejemplo, con el tema de los parques nacionales, la prohibición, pues es el enterrar en vida a muchos pueblos que viven de subastas de caza y que, bueno, pues del turismo cinegético, pero realmente es una obsesión nuestra el tema de enfocar la economía con la caza. Sí. Yo fíjate que aún estando de acuerdo de que la caza, el estudio famoso de Artemisán de Deloitte, que es un 0,3% del Producto Interior Bruto, sin ninguna duda lo es, pero hay muchas autonomías que fomentan la caza como actividad comercial, ¿sabes? Y yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que hacerlo más comercial de lo que es ahora es artificiarla cada vez más. O sea, la caza comercial sin duda ninguna conlleva una artificialización. El cazar en fincas cercadas, el cazar especies criadas en granjas, en fin, y todo eso es bastante menos compatible con la conservación de la biodiversidad que la caza natural. Yo creo que como es ahora, con algunos cotos intensivos, sin duda ninguna, algunas fincas cercadas y cercones, no habría que dar un paso más allá para artificializarla y para comercializarla, porque corremos el peligro de que se convierta en una caza muy artificial. Sabemos que hay países como Italia, como
como en buena medida Francia, donde casi solo se cazan ya perdices de granja y jabalíes, en muchos casos criados en cercones también y tal. Entonces yo evitaría eso. Sí, creo que yo en principio, Juan, fíjate, yo en principio desconfío un poco de los políticos que justifican únicamente la caza porque es el 0,3% del PIB, efectivamente, o porque hay que cazar conejos y jabalíes por los daños que hacen en las siembras. Me da la sensación de que esa gente alude a esos o apela a esos argumentos porque no cree realmente en la caza, es decir, porque se ve incapaz de defenderla de otra manera. Puede ser. Bueno, Javier, os tengo que dejar, que entran mis alumnos, así que un placer. Venga, trabaja un poco, que los demás estamos jubilados. Háblales de caza un poco, hombre, que no viene mal. No hace falta, aquí no hace falta, la mitad son cazadores. Eso es bueno. Un abrazo, Javier, hasta luego. Oye, y sigue mandándole las pericias a tu tío a Madrid, que si no come caza este año. Hombre, claro, alguna tenemos congelada. Un abrazo fuerte. Un abrazo y muchísimas gracias. Nada, hasta luego. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero vuestro padre fue un visionario, ¿no? Al igual que Félix Rodríguez de la Fuente, ya que por aquella época predijeron, y una de sus máximas preocupaciones fue el abandono que iba a sufrir las zonas rurales, los pueblos, y la necesidad de cuidar el campo y de conservarlo, ¿verdad? Seguramente sí. Yo me acuerdo sobre todo, mira, te voy a poner un ejemplo de pesca. Mi padre sí tendía a pensar que perdices y truchas, que eran las dos grandes protagonistas de sus aficiones, que se iban a pique, se iban a pique, que decía que las truchas que pescaba parecían colegialas porque eran todas idénticas, quería decir que procedían de granja. En muchas ocasiones no se equivocaba, porque a partir de los años 70-80 hubo la moda en España, aunque no fuera necesario, de repoblar ríos. Recuerdo cuando llegó la trucha arcoíris, no hacía falta para nada, había truchas autóctonas todas las que quisieras, pero llegó la técnica de criarlas. Es una trucha americana que se cría mucho mejor, mucho más fácil de criar en piscifactorías que la otra, pues empezaron a repoblar con... Entonces lo estropearon todo, y mi padre decía que no había truchas y tal, y yo me acuerdo que era bastante buen pescador, y a veces me tenía harto de tanto sermón prediciendo que era el desastre de la trucha, la extinción, y a veces disfrutaba malignamente, llegando yo solo a casa, a lo mejor cuando tenía 18 años y 2 caballos, me iba de pesca y llegaba con una cesta de truchas impresionante, como diciéndome, mira, para que veas tus previsiones agoreras de que se van a acabar. Pero bueno, a largo plazo, a medio plazo, sus teorías le han dado la razón absolutamente. Sí, pero bueno, en relación con eso, con la presión de la presión que podían sufrir las perdices o las truchas, efectivamente a lo mejor fue un visionario, pero también se suele decir que fue un visionario en relación con el vaciamiento del campo. Claro. Y sin embargo no fue para nada un visionario, fue sencillamente un notario que dejó perfectamente reflejado en sus obras lo que veía. Porque es curioso que se hable hoy de la España vaciada en 2020, pero resulta que en el pueblecito en el que nosotros pasamos el verano, en el norte de Burgos, en Sedano, en realidad el campo se estaba vaciando a partir de la Guerra Civil. Es decir, que llegó un momento en que aquel campo no daba para más y la gente se empezó a marchar a Bilbao y se empezó a marchar a Barcelona. Y de ahí, efectivamente, pueblos como Cortiguera, en el que vivía el señor Cayo, ese es el resultado. Pero cuando dicen, no, Delibes adelantó ya que iba a ocurrir todo esto, no adelantó nada. Sencillamente fue el único prácticamente en aquel momento que tomó conciencia de un problema, pero de un problema que estaba a los ojos, a la vista de cualquiera. Sí, no, él ya era consciente de lo que estaba pasando y de lo que se venía. Bueno, pues realmente no se equivocaba en nada. De hecho, ¿qué pensáis que opinaría hoy en cuanto a la situación de cómo está la cinegética, por ejemplo? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué pensaríais? Yo creo algo nervioso se pondría, estoy seguro. Bueno, se pondría a lo mejor un poco nervioso, pero ya lo estuvo. Es decir, que el último libro de mi padre de caza
En realidad casi más que un el libro de cartas, un coto. tratado en el que manifiesta sus preocupaciones por la naturaleza. Fue el último coto, ¿no? Y ahí él en algunas ocasiones, en algunas páginas de alguna temporada, hablaba el ocaso de la perdiz, el fin de la perdiz roja, viendo efectivamente que se habían sucedido varios años de mala cría y que parecía que aquello no lo levantaba nada. Sin embargo, habrá que decir que la perdiz debe ser un pájaro duro, bravío y valiente, porque evidentemente en muchos sitios se ha recuperado. Yo creo que en aquellos sitios donde no se ha recuperado ha sido fundamentalmente en los que se han soltado perdices de granja, ¿no? Que por las razones que sea, eso lo conocéis mejor los que trabajáis en estas cosas, Juan sobre todo, pues es evidente que las sueltas de perdices de granja han acabado con las autóctonas. Sí, sobre todo las sueltas de las que no se hacen sueltas con perdiz 100% roja, que a lo mejor es mezcla con otro tipo de perdices para que sean más rentables, y ese es el problema. Mira, en el coto que Germán conoce bien porque ha sido socio de Alcázar de San Juan, al que hemos pertenecido, yo sigo en él durante muchos años, ahora mismo tiene 40.000 hectáreas, uno de los cotos más extensos de España, y hay un debate, claro, ahora con los chats de WhatsApp y tal, pues sabemos lo que opina todo el mundo y tal, y hay un chat del coto, y hay un debate enorme porque hay muy pocas, este año es impresionante, yo en mi vida he visto tan poquísimas en Alcázar. La verdad es que es una agricultura súper agresiva, sabéis, miles y miles de hectáreas en las que no hay ni una sola hierba que no sea la que se está cultivando, está desnudo el campo. Te preguntas, claro, en ese hábitat es que yo creo que no puede haber nada, o se mejora el hábitat o no puede haber nada. Pero bueno, lo que creen los socios todos es que repoblando con perdices de granja se puede constituir de nuevo una población boyante. Entonces yo no quería participar. Es la crónica de una muerte anunciada. Sí. Claro, pero es que llevamos medio siglo ya con experiencias de repoblar perdices de granja, se sabe perfectamente, y ya me decidí, intenté resumir todo, les dije que las sueltas de perdices valen para cazarlas bien nada más soltarlas al día siguiente o en la misma temporada, o bien en la misma temporada, que es una repoblación más fina, que las hechas de pollos en verano y durante la temporada de las cazas es una forma de repoblar más fina, pero en ningún caso, nunca jamás van a reconstituir las poblaciones, sino todo lo contrario, porque está demostrado. ¿Tú te acuerdas, Juan, probablemente, te acuerdas con seguridad, cuando íbamos a cazar Albacete, cerca del nacimiento del río Mundo, en una finca de unos amigos, los hermanos Ruiz, había dos partes de la finca completamente diferenciadas, y una estaba al lado de un coto en el que se daban ojeos de perdices echadas, y el otro era una sierra, estaba al lado, era contigua prácticamente, pero separada por la carretera y por un amplio valle de la anterior. Y en aquella en la que vecina en la que se ojeaba intensivamente, no había una sola perdiz autóctona, y en la sierra, sin embargo, todavía sobrevivían bastante dignamente. Yo, la razón, si es que transmiten enfermedades, no la sé, porque no me dedico a esas cosas, pero desde luego soy testigo de que la diferencia era abismal y que aquello era un auténtico drama, sí. No, claro, el soltar perdices sirven para cazarlas, al final las vas a cazar los años que las sueltes, pero efectivamente si lo haces sistemáticamente en 3, 4, 5 años te acabas con todas probablemente. Ya, Juan, pero ¿eso qué arreglo tiene? No tiene ningún arreglo. Quiero decir que mientras la caza de las perdices sea vista fundamentalmente como un negocio, yo no puedo dejar de entender que haya un individuo que de una finca de 4.000 hectáreas cargue la finca de perdices de granja y mate 100.000 y obtenga un rendimiento económico brutal. Es decir, que o efectivamente nos damos cuenta del valor que tiene cazar una perdiz autóctona en relación con 100 de granja, o si no, esto tiene muy mal remedio. No, y lo peor de todo es que los gobiernos autónomos, Castilla-León, entre otros, lo promueven, o sea, piensan que es riqueza para el campo, el negocio. Entonces, pero porque no están viendo, están viendo lo que es la economía y no se están fijando el daño que se puede hacer a las poblaciones de perdiz autóctonas.
Claro, sí, esto en la un poco conservación, parte del problema que yo comentaba antes, que quienes hablan en esos términos realmente no comprenden la caza, simplemente intentan justificarla de alguna manera y solo se les ocurre que la mejor manera de justificarla es considerar que es una actividad económica rentabilísima. ¿Cómo recordáis vosotros vuestros primeros días de campo con vuestro padre? ¿Cómo era aprender y luego cómo... Pues mira, aprender era fácil, siempre era igual, ¿no, Juan? Desde muy pequeñitos, yo creo que desde 10 años más o menos, íbamos de morraleros, sin escopeta, acompañando al cazador detrás, y bueno, íbamos viendo ya un poco cómo funcionaba todo aquello. Y luego, a los 14 años más o menos, con una escopeta de un cañón empezábamos a cazar. Bueno, yo en algún momento he escrito que estuve a punto de abandonar la actividad de la caza, de dejarlo, porque mi padre era muy exigente, era un tipo muy duro, muy duro realmente, además un atleta, y nos metía unos pechugones terribles a los hijos siendo jóvenes. Empezábamos a cazar a las 9 de la mañana y no lo dejábamos hasta que se ponía el sol, parándonos media hora a comer un taco en una cárcava. Pues yo creo que recuerdo un poco todo eso, y luego me doy cuenta de que nosotros hemos actuado de la misma manera con nuestros hijos y con nuestros sobrinos, y en general la gente al final lo acepta y acaba dándose cuenta de que en el pechugón, en el esfuerzo, está en gran medida también el placer de la caza, ¿no? La satisfacción, totalmente. Sí. A mí me exigía sacar muy buenas notas para ir de caza. Media de todos, ¿eh? Sí, y claro, no la sacaba casi nunca, ¿no? Y afortunadamente yo creo que él me veía que tenía una afición desmedida y entonces tenía de vez en cuando que buscar algún otro truquillo para dejarme ir. Bueno, he visto que has ayudado a tu madre a recoger la casa y tal y cual, eso se compensa con un día de caza. Bueno, yo era el niño más feliz de la tierra. Hombre, y sí, eran deslumbrantes aquellos primeros días, aquellos primeros años de caza. Sí, eran impresionantes. Yo no dormía casi nunca, nos despertaba en invierno mucho antes de que amaneciera, nos vestíamos, íbamos a misa, era un ritual, comprábamos el pan, íbamos a misa, salíamos de misa de noche todavía e íbamos a la churrería, las churrerías del que tenían la madrileña. Un ambientazo brutal en la que encontramos otros cazadores y tal, y ya saliendo de la churrería parecía que empezaba a amanecer, pero llevábamos levantado ya un buen rato, danzando y con un nivel de adrenalina en el cuerpo llevaba yo, una emoción que eran, jornadas maravillosas. Sí. Yo antes, yo creo que lo decía ya antes, que después de comer en algunas ocasiones en casa del guarda, en alguna finca, mi padre se ponía de plática allí, y yo me desesperaba, diciendo, pero bueno, y este hombre no se da cuenta de que estamos perdiendo el tiempo, de que tenemos que salir a cazar ya. Y en alguna ocasión les dejábamos allí, Juan, te acordarás, hablando al tío Manolo y al padre, y salíamos por la ribera del Duero a intentar cazar una ave fría. Eran aquellos años iniciales en los que cazar otras cosas para nosotros no era tan fácil. No. Pero es que de lo que estás hablando tú, Germán, de esas tertulias por caza, que yo ahora mismo es de lo que más he hecho en falta con el tema del COVID, como no puedes juntarte, tienes que terminar de cazar, y bueno, a ver, yo por cazo en mi pueblo y no tengo que desplazarme, pero cuando alguna vez me he ido a Toledo o lo que sea, bueno, pues te quedas ahí charlando o echando, como yo he visto innumerables veces a mi padre su cuadrilla echar la partida de mus, pues todas esas cosas, eso, y que durante la partida pues se hablaba de temas de cazas, había unas tertulias post-caza que yo le llamo, todo eso es lo que más he hecho en falta. Pero las tertulias de mi padre allí con los guardas eran fundamentalmente para conocer los problemas del mundo rural. Cómo se pagaba el trigo, cómo había venido el año, si había algún cultivo alternativo, qué tipo de ganadería se podía. Es decir, que en el fondo lo que mostraban era su preocupación un poco por el porvenir de Castilla. Sí, pero además todas esas conversaciones, esas tertulias que muchas veces ha representado Miguel en sus libros, o sea, es algo que es súper común en los libros de caza sobre todo, vamos. Sí.
Y luego hay otras cosas de las que más he hecho en falta esta temporada es el tema, pues eso, la caza son sentimientos, son emociones, son momentos de euforia, hablaba Juan antes de la adrenalina a tope, ya sea porque finalizamos con éxito un rececho o porque finalizamos un lance a una becada con éxito, me da igual, cualquiera de las dos me es válida, pero ese momento de euforia en el que si estás con tu padre, con tu hijo, con tu sobrino o con un amigo, lo primero que te sale es abrazarte a él y celebrarlo, y hoy en día pues es que eso muchas veces es que te ves cortado. Sí, compartir el momento. A mí eso me llama mucho la atención. Ahora que se ha ido Germán, cazamos los dos mano a mano. Claro. Y al final hablamos más de los lances que hemos tenido, que conocemos solo relativamente. Cazamos cerca, pero a lo largo del viaje de vuelta, que de otra cosa. Es decir, que seguimos hablando, compartiendo, disfrutando los ratos buenos del otro, etcétera, etcétera. ¿Qué raza de perro es la preferida de Miguel, de vuestro padre? Mira, te cuento, yo que he sido siempre muy cazador de perro, siempre no he tenido pelos en la lengua para decir que los perros de la familia de Libes raras veces han resultado buenos. Ojo, en las últimas décadas cada vez mejores, pero nunca tuvimos buenos perros y yo tengo claro por qué. Hemos tenido diferentes razas. Me acuerdo un pachón navarro que se llamaba Farolín de Santiago, nos le dieron con nombre ya, que le cuidamos horrores, que vivió con nosotros muchos años y que yo creo que jamás hizo una muestra nada, vamos. ¿no? Yo creo que era un desastre. No hizo absolutamente Cinemáticamente. nada. Pero la culpa, Germán, la hemos tenido nosotros siempre por nuestra manera de cazar. Nosotros somos perdiceros puros, natos, castellanos, pues mira, como Tragacete. Nosotros somos muy amigos de Ismael, sí. Hemos cazado mucho con él, mi padre, la cuadrilla de mi padre, y nuestra en La Mancha y demás, y es a la única persona que he visto cazar como nosotros, exactamente igual. Ismael... Andarines, ¿no, Juan? Ismael reconoce que para él el perro no, que le lleva porque en el campeonato de España hay que llevar perro, que si no iría sin perro. Él ha cazado sin perro toda la vida, o sea, con la vista, mirando, claro, es un terreno tan abierto, tan desnudo, tan pelado, que las ves y las vas viendo volando a peón y vas haciendo la estrategia a base de perder vista. Entonces vas corriendo a todo correr en un sitio desnudo, entonces el perro no tiene nada que hacer. Para empezar, como intente buscar, no le das tiempo porque tú vas más deprisa que él, entonces se va quedando atrás. Entonces, y además es una cuadrilla, tú puedes decir, bueno, pues me voy a parar, el pobre perro que encuentra un rastro aquí, a dejarle que lo trabaje. No puedes hacer eso porque los dos de tus lados de izquierda y derecha te están adelantando ya. Rompes la armonía de la mano. Sí. Claro, entonces por esa razón nuestros perros nunca jamás cazaron bien. Y lo peor de todo es que llegaba la temporada de la codorniz y los pobres, sobre todo mi padre y yo, que éramos y quizás Adolfo, los más codorniceros, yo cacé mucho codornices con mi padre, a mi padre le encantaba la codorniz, y le exigíamos al perro cazar bien. Después de no haberle enseñado nada durante la perdiz, le exigíamos cazar bien. Y ojo, que sí que luego en la codorniz los pobrecitos se transformaban bastante y eran capaces de cazar bastante decentemente. Los últimos perros mucho mejor. Y bueno, pues hemos tenido, mira, grifón cortal, dráctar, braco, setter, y luego yo tuve un cocker negro, que mientras estudiaba la carrera vivió 15 años conmigo, que era tan listo. Siempre he escrito muchas veces que era un perro que él mismo a sí mismo se creía que estaba a medio camino entre perro y persona. Y mi padre le sacaba... ¡Pobrecillo! No, le sacaba, acuérdate, junto a la fita, a otros dos perros nuestros, sacaba los tres. Entonces llegaba al río y en verano tiraba un palo. Entonces se tiraban nadando los perros y mi padre se quedaba viéndolo con el cocker. El cocker se quedaba sentado con mi padre, como diciendo, las personas lo vemos y los perros se meten. Y ya cuando uno venía jubiloso, calado, empapado, con el palo en la boca, el cocker avanzaba unos metros, le quitaba el palo rápidamente y se le entregaba a mi padre. Y a mi padre le hacía una gracia tremenda. Y el cocker... Cazaba bien el tío, todo, además. Pero es que cazó jabalí. Bueno, la anécdota más increíble tengo muchas increíbles del cocker, pero una muy buena, en una batida de lobos en Galicia, que nos llamaban hace muchos años ya, los lobos en Coruña, mataban en abril, mataban muchos potros y daban permisos.
Entonces nos llamaban en un pueblo, íbamos a batidas de 10 personas, que alguna vez se mataba algún lobo y a veces no. Entonces, bueno, cuando se mataba algún lobo era impresionante, los locales le molían a palos ya al cadáver, era una cosa, ladrón, asesino, le llamaban. Sí, era una le insultaban, le llevaban en el caballo y le iban insultando. Sí, le iban insultando y le iban pegando, claro, a lo mejor el hombre que había matado al lobo se quería llevar la piel o lo que fuera, pues poco iba a encontrar de lo que... Y recuerdo que en una batida de esas se mataron 2 lobos y se tiraron otros 2. Entonces había un debate enorme de si los 2 que se habían tirado y fallado eran los mismos que se habían matado o eran diferentes. Y ya dije yo, hombre, eso está fácil. Se ponía un perro en el rastro de el puesto donde uno que haya fallado el lobo, que el perro siga el rastro, y si entra a otro puesto que se haya matado, pues son los mismos, y si no, no. ¡Ah! Me dicen los gallegos, ¿pero qué perro es capaz de seguir a un lobo? ¿Qué perro es capaz de seguir a un lobo? Coño, yo digo, pues el mío, yo tenía el cocker en el maletero que no le había ni sacado para la batida, no sabían ni que llevaba un perro. Entonces abro el maletero, aparece el cocker negro, se echan a reír todos, le llevo al puesto, un gran silencio, todo el mundo expectante. Y tú con una presión tremenda. Yo con una presión tremenda, sí, porque tampoco tenía claro. Lo que pasa es que cuando tú lo sabes, cuando tienes un perro que vive contigo, que duerme contigo, que va a la facultad contigo... Hace lo que tú quieres. Exactamente, al final es una personilla que sabe perfectamente qué es lo que le estás pidiendo. Lo que esperas de él, sí, ¿qué le pide? Entonces llegamos al sitio donde había tirado ese toalo, y me acuerdo que era en un cortadero, y en el borde del cortadero de la maleza cogió el rastro, se quedó helado, el perro se echó para atrás, se quedó. Entonces me puse a su lado, le empecé a acariciar, le dije, venga, vamos, acariciándole, vamos, y el perro entendió perfectamente que le estaba pidiendo que siguiera el rastro, cogió el rastro, tiqui, nos llevó 350 metros hasta el puesto donde le habían matado. El lobo era el mismo, y los gallegos con la boca abierta, no sé, uno de los lances impresionantes. Y bueno, mi padre era muy feliz con los perros. Con el tiempo cada vez les hemos ido teniendo mejores, pero yo al marcharme también a vivir a otra capital, a Madrid, y no poder cazar con mi cuadrilla familiar, tener que cazar yo solo, fue cuando empecé a educar perros, y me di cuenta de lo que hacíamos mal en la cuadrilla familiar. Hombre, para empezar, todos además nos queríamos apropiar del perro, es decir, que cazábamos 5 a lo mejor con 1 o con 2 todo lo más, y los perros ya no sabían ni quién era su amo, también es otro problema grave, sí. De todas formas, lo que hablabas tú, Juan, cuando explicabas el tema vuestro, o sea, cómo cazabais vosotros, que realmente era complicado ir con un perro, eso te puede pasar en terrenos de Castilla que sean a lo mejor muy abiertos, que no haya nada de maleza, pero por ejemplo la gente que caza en zonas de sierra, en zonas de laderas y tal, ahí la labor del perro es imprescindible, si no, pocas perdices. No, estoy de acuerdo contigo, Javier, y es más, soy de los que opino que sin perro la caza tiene muchísimo menos aliciente. Vamos, no tiene sentido. Es más, yo con esto del COVID y demás he caído en un bache, porque además ha coincidido con que el perro que tenía hace un año me lo atropelló un coche. Vaya, entonces he llegado a pensar, de verdad, hasta en dejar la caza menor, porque es que me ha pasado muchos días, ya nada más atropellarme al perro, decir, bueno, ¿qué hago este sábado que es lluvioso, que en el coto al que voy hay poca caza, que no tengo perro y tal? Y nada, me quedaba en casa muchas veces, ¿sabes? De decir, mira, no me compensa, ir sin perro y tal, en esas circunstancias no me compensa. Ahora tengo un cachorrito de braco, pero que con las circunstancias actuales tiene 5 meses, pero ya le hubiera sacado. ¿Qué ha pasado? Que es que está en León y yo estoy en Madrid, como llevamos 2 meses que no nos podemos mover, pues el pobre no ha salido al campo, no, y supongo que ni me conocerá cuando llegue, pero bueno, espero verle ahora, prontito. Sí, hombre, ahora por Navidades, en principio... Sí, por Navidades, espero verle, sí. Vamos a ver, que no está claro. No está nada claro. Yo he cazado siempre sin perro, y realmente les envidio. Cuando veo a mis hermanos que van con su perrito acompañados y que actúan de acuerdo un poco con las instrucciones que reciben del perro, porque no es al revés.
no es el cazador el que les va diciendo, sino el cazador el que va actuando de acuerdo con las insinuaciones del perro. Yo reconozco que siento verdadera envidia y me doy cuenta de que esa caza con el perro en solitario es la caza fetén, la caza que decía mi padre. A mí, yo me siento muy identificado con Juan, porque es que yo si no tengo al perro por las circunstancias que sea, no salgo. Yo para salir a cazar necesito salir con mi perro. Si no, no... Sí, yo lo entiendo perfecto. Mira, el otro hijo de Germán, otro de los hijos, tiene 3 varones, Jorge, que es muy, muy cazador de menor, tiene desde hace años, siempre ha tenido Epañuel. Bretón tiene ahora una perrita, Epañuel, Pipa, que le caza maravilloso. Además, joven, la va a tener por un montón de años, le caza maravilloso, y es tal la compenetración que tienen los dos, tan grande, tan que les ves y son una máquina de cazar los dos, son buenísimos, o sea, se entienden perfectamente, no sé, da gusto verles, porque es que pocas veces he visto yo una compenetración más grande entre... Sí, cuando ves ese tipo de cosas, yo reconozco, en mi caso concreto, que a mí se me quitan a veces las ganas de cazar y pienso, es que no merece la pena. Es decir, que lo mío me da la sensación de que es poco menos que un destajo, andando, a ver si tengo la suerte de cansar una perdiz y de que me salga finalmente a tiro. No sé ni siquiera si se me están quedando a los lados. Y claro, tú ves al señor que va con un perro, de repente que le va haciendo una guía, que levanta el morro, y dices, hay que ponerse en guardia. Es una situación completamente distinta. Sí, totalmente. Por cierto, estáis hablando de los nietos. ¿Hay bisnietos que les haya picado ya el gusanillo de la caza o que os acompañen o no? Germán te cuenta. A ver, Germán. Nietos, sí, yo tengo un nieto de 13 años, pero que ya desde hace 3 o 4 le gusta mucho salir a cazar con nosotros. Bien. Está envenenado, desde luego hay cazador con seguridad absoluta. Bueno. Le gusta una barbaridad. Bueno, eso está bien. El relevo está garantizado. Eso está bien. Espero que el relevo tarde un poco, porque yo aspiro a seguir saliendo todavía unos cuantos años. No, pero el relevo generacional no significa que se te aparte, sino que puedas compartir esos momentos y que... A mí me ha salido ya la hoja roja como cazador. En cualquier momento tendré que dejarlo. No, hombre, no. Lo lleva diciendo 15 años, lo mismo. Sí. No, ya son muchos. No, hombre, la ventaja que tienes ahora es que, la pesca yo creo que cuando a partir de no sé qué edad ya tienes el permiso permanente para siempre, ¿no? No hace falta renovarlo. El de caza sí, por el tema de armas y tal, pero el de pesca yo creo que... Vamos a ver, sí. Yo he visto que a partir de los 65 años la licencia de pesca te la dan gratis. Sí. Y no sé si en algunas autonomías... No lo sé, también la de caza, no lo sé. Sí, en alguna autonomía la dan también. La licencia de caza sí, el permiso de armas es diferente. Yo tengo 71 años y miré un poco a ver efectivamente cómo estaban esas cosas y desde luego en mi comunidad no, pero hay alguna autonomía donde es gratuita la licencia. Bueno. Es que lo tienen que mirar mucho porque dentro de 3 días vamos a tener no cobran ningún impuesto el 90% de los cazadores. Claro, no como con lo viejos que somos. Sí, no, es una cosa llamativa, ¿no, Javier? Sí. Cuando antaño te cruzabas con una cuadrilla, era perfectamente normal que además de los cazadores hubiera un par de chavales acompañándoles. Sí. Hoy es rarísimo encontrar un muchacho en el campo ya no con la escopeta, acompañando simplemente a los escopeteros. Es excepcional. Vamos, yo estoy pensando ahora mismo que si no hubiera sido porque iba con Guillermo, con el nieto, creo que este año no he visto a ningún chaval cazador, ninguno. Es que a veces más difícil ver a lo que tú dices, chavales de esos de 10 a 13 años, que es cuando realmente uno se pica a la caza, pues que corres detrás de las perdices, esas que se quedan de alas, se van a peón, que te la juegan entre los terrones de los barbechos y esas cosas. Claro, pero para eso además es que es muy importante vivir las cosas, mamarlas desde niño. Sí. Porque yo recuerdo muy bien a mi hermano Miguel, el mayor, y a mí, como estábamos expectantes a las 7 de la tarde, serían las 7 de la tarde, cuando teníamos 7, 8 años, esperando a nuestro padre, que llegaba con el morral, y lo primero que hacíamos, me acuerdo cómo le olía todo él a tomillo, a jara, de la salida al campo, y luego con qué expectación abríamos el morral a ver lo que había dentro. Es decir, que claro, todo eso te acaba generando un sentido a salir de caza, y bueno, pues eso yo creo que cada vez está más lejos de los niños de hoy. Bueno,
Pues para ir terminando, quería simplemente un comentario. En la página de la Fundación Miguel Delibes le encabeza una frase que describe a vuestro padre a la perfección y dice así, que mi vida de escritor no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y estética se han dado de la mano en todos los aspectos de mi vida. Yo creo que eso resume la charla que hemos tenido entre los cuatro y de la cual pues muchos de los que nos gobiernan hoy deberían tomar nota porque nos iría mucho mejor. Y nada, solamente me queda daros las gracias a los tres, a Germán hijo, que nos ha tenido que dejar por motivos laborales, y a vosotros dos, a Juan y a Germán. Gracias de corazón por, en primer lugar, habernos dado a todos los morraleros la oportunidad de conocer mejor a vosotros y a la figura de vuestro padre, y por habernos acercado a ese Miguel más íntimo, y en segundo lugar pues por haber conseguido mantener vivo el legado de vuestro padre, haberlo mantenido, haberlo continuado, y por favor que sigáis con ello, que no lo dejéis. Nada, muchísimas gracias, Javier, por este homenaje que has querido rendir tú también a nuestro padre, uno más en su centenario, y yo creo que le hubiera gustado especialmente por aquello de que si algo se sentía, desde luego fue cazador. Claro. Juan. Yo creo que esto hemos hablado, lo último que hemos hablado ha sido del nieto de Germán, de la de Guillermo, tercera o cuarta generación después de Miguel Delibes, que tiene una afición a la caza desbordante, es muy buen cazador, y yo creo que eso nos debe dar moral, que debe servir para decirnos que posiblemente, seguro que hay un porcentaje de chavales que es menor que antes, que se inician en la caza, pero que es lógico además, porque hoy hay tantos alicientes para la juventud que es lógico. Pero yo estoy convencido, de verdad, además lo digo, que el joven de hoy que se inicia en la caza es un cazador mucho mejor, mucho más preparado, mucho más sensible, mucho más respetuoso, y en fin, que le gusta la afición de verdad. No... Sí. Y hombre, que con esos cazadores tan con tanta cabeza, seguramente, estoy convencido, la caza va a seguir perviviendo y con mucho sentido. Sí, y esos cazadores jóvenes, no nos quepa la menor duda, se van a identificar con la naturaleza y la van a entender mucho mejor que los urbanitas que no practican esta afición. No, para nada. Bueno, pues un abrazo muy grande a los dos, y que feliz Navidad y que tengáis una buena entrada de año, que esperemos que el 2021 nos permita salir al campo más de lo que hemos salido este 2020, por lo menos a ti, Juan. Por lo menos algunos, desde luego. Un abrazo, Javier. Un abrazo muy grande. Fuerte a ti y a todos los morraleros. El Morral del Cazador. Afición de Campo, tu tienda online de ropa, textil, artículos y complementos para la caza o para el campo, ha patrocinado esta tertulia. Bueno, morraleros y morraleras, poco más que añadir al morral de hoy. Llegamos al final de este especial homenaje al gran Miguel Delibes, al cazador que escribía, y para acercarnos más su figura nos han acompañado, como bien habéis escuchado, dos de sus hijos, Juan y Germán, y uno de sus nietos, Germán. Maravillosa la tertulia, maravillosas las anécdotas y maravilloso, de verdad, el legado que nos dejó Miguel, con esos valores tan importantes que no debemos perder, y con esa visión del campo y del mundo rural, esa preocupación que tenía Miguel, como hemos escuchado, y que no debemos dejar en el olvido. La verdad es que me siento muy afortunado por poderle rendir este homenaje desde el morral a Miguel. Me siento muy afortunado, y la verdad es que, bueno, pues desde aquí seguimos en nuestra línea y lo vamos a seguir haciendo así, acercando la caza de verdad a los cazadores, y así seguiremos. Así que, bueno, pues ya mismo nos ponemos con el próximo programa, que será el de especial de Navidad, y que, bueno, pues os voy a preparar algo grande para ese día también. Y nada, que tengáis un buen fin de semana, que os cuidéis mucho durante estas Navidades, cuidado con los desplazamientos, con las armas y con el coronavirus, que ya habéis visto que en cuanto nos descuidamos un poco, el bicho empieza a circular de nuevo, así que vamos a cuidarnos mucho. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!